Buenas tardes, queridos hermanos, el Señor me les bendiga. Su hermano en Cristo, Enrique Olea, trayéndoles, mis hermanos, un estudio más acerca de las Escrituras para estudiar, para meditar. Este estudio, queridos hermanos, que les traigo hoy estará basado allí en Marcos capítulo 16, versículo 16, que lleva por título Creer y ser bautizados. Dice la Escritura, queridos hermanos, las buenas nuevas según Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Como sabemos, mis hermanos, este versículo ha sido controversial. Claro que pues nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo ponen aquí el énfasis, ¿sí?, en el bautismo y no en el creer, ¿sí? Algunos hermanos hemos discutido este tema, que para ser salvo, es lo que siempre han enseñado, ¿sí? Una mala enseñanza, por cierto. Para ser salvos hay que ser bautizados. No es que yo haga menos el bautismo, de ninguna manera, nunca he negado el bautismo. Pero en este versículo vemos que la condenación está en este capítulo, está en el no creer. Por lo tanto, nuestro bautismo en agua nada tiene que ver con la salvación que Dios provee al hombre. Veamos lo siguiente. Esta palabra griega que vemos aquí en Marcos 16, 16, creer, es un adjetivo que significa increíble o creer. La palabra griega que encontramos aquí es una partícula negativa y activamente se traduce como incrédulo, es decir, sin fe cristiana, especialmente un pagano, pasivamente no confiable, persona o increíble, cosa que no cree, infiel, cosa increíble, infiel o un incrédulo. En esto recae la palabra de condenación que vemos ahí en Mateo. En esta palabra, el no creer, el que no creyere será condenado. También vemos esta palabra, el verbo de la palabra creer es no creer, ser infiel, soy infiel, no creo, rechazo las creencias de nuestro Señor y Salvador Jesús. De esta palabra griega también que vemos aquí en Marcos 16, 16, ser incrédulo, es decir, descontroladamente no creer, o por implicación desobedecer o no creer. Es importante, queridos hermanos, que cuando nosotros estudiemos un versículo, y más un versículo como este, que para algunos es sencillo, ¿sí? Es sencillo, donde no hacen diferencia entre bautismo en agua y creer en el Evangelio. Ninguna diferencia, para algunos es lo mismo, pero no es así, hermanos. Aquí debemos de ver, ¿sí?, cómo la Escritura hace diferencia el no creer en qué, no en el bautismo en agua. La condenación no está en que si tú no eres bautizado serás condenado. La condenación está en el no creer. Creer. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31. Y ellos dijeron: cree en el Señor Yeshua, el Mesías, y serás salvo tú y tu casa. Hablando de esta palabra creer, esta palabra griega. También creer es recibir al Salvador. Cuando usted cree en el Evangelio, no solamente está creyendo, sino está aceptando a nuestro Señor y Salvador. Las buenas nuevas según Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, dióles la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Dice la Escritura. El creer, o debemos de creer, no solo para obtener el perdón de pecados, sino que debemos de creer también para lo siguiente. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 43, dice lo siguiente: a este dan testimonio todos los profetas,
de que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí no está hablando de bautismo, queridos hermanos, está hablando solo de creer, lo importante que es creer. Ahora, muchos hermanos se molestan, se enojan, porque si uno les dice y les presenta las escrituras tal y como están escritas, dicen, entonces el bautismo ya no es necesario. Eso no dice la escritura. Aquí la escritura está basándose en creer primeramente en el evangelio para poder ser salvos. Dice la escritura, debemos de creer para ser regenerados. Fíjense, la regeneración, es decir, el nuevo nacimiento, no es como muchos lo enseñan, que usted nace del agua. La escritura no dice eso, queridos hermanos. La escritura dice otra cosa. Debemos creer para ser nacidos de nuevo, es decir, regenerados, como lo dice la primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 1, versículo 21 al 23, que dice lo siguiente, que por él creéis a Dios, el cual resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Versículo 22, habiendo purificado vuestras almas, miren aquí, ¿qué es lo que purifica, queridos hermanos? No es el agua. ¿Qué es lo que purifica al hombre? Dice, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Versículo 23, siendo, aquí está hermanos el nuevo nacimiento, siendo renacidos no de una simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fíjense lo que la escritura dice y los que algunos predicadores de la Iglesia de Cristo enseñan. Es muy diferente. Por eso, hermanos, no solamente debemos de leer la escritura, debemos de estudiarla cuidadosamente, escudriñarla, hermanos, investigar, porque hay muchos predicadores que solamente leen y así enseñan, hermanos, y ese es un grave error. La unión con Dios. Dice la escritura en Juan capítulo 5, versículo 24, fíjense lo que dice aquí, hermanos. Por eso, la condenación que vemos ahí en Marcos 16 no está en no ser bautizado. Primeramente, hay que creer con todo el corazón para poder ser bautizados. Para poder ser bautizados hay un requisito muy importante: creer de todo corazón. Dice Juan 5:24. Miren las palabras que dice nuestro Señor y Salvador Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Dice la escritura. ¿Qué está diciendo nuestro Señor y Salvador aquí en este versículo? El Señor Jesús tenía poder para dar vida. Aquí se puede observar cómo se puede recibir vida espiritual de parte de nuestro Señor y Salvador Jesús y escapar del juicio venidero. Este capítulo y versículo expone el camino de la salvación con tanta claridad que no necesita mucha explicación. El Señor Jesús comenzó las palabras de este versículo con la expresión de cierto, 2 veces, de cierto, llamando la atención a la importancia de lo que iba a decir. Pongan atención. Luego añadió el anuncio personal, os digo. Hijos, el Hijo nos habla aquí de una manera muy íntima. Nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de una manera muy íntima. El que oye mi palabra, oír a Jesús significa no solo escucharlo, sino más bien recibirle, creerle y obedecerle. Muchos son los que oyen la predicación del evangelio, pero nada hacen por hacer algo, por acercarse a nuestro Señor y Salvador Jesús. El Señor está diciendo aquí que su enseñanza es completamente divina y que se debe creer que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Y creer también al que me envió, dice nuestro Señor y Salvador Jesús. Es cuestión de creer a Dios, pero significa que una persona es salva simplemente por creer en Dios.
Muchos profesan creer en Dios, pero nunca han sido transformados. Ojo aquí. Recuerden, hermanos, en la iglesia de Cristo hay apóstatas. Lean Primera de Juan. En la iglesia de Cristo, mis queridos hermanos, hay apóstatas. Es por eso, miren, hermanos, cuando nosotros decimos que la iglesia de Cristo tiene la doctrina verdadera, esto es muy cierto. La iglesia de Cristo tiene la doctrina verdadera. El problema, y no nos creen, y esta es una realidad, hermano, es que, ¿cuál es la iglesia verdadera? Dice uno, la iglesia de Cristo. Ok, ¿a qué iglesia perteneces? A la iglesia de Cristo. Pero dime, tú dices que perteneces a la iglesia verdadera, pero dime a cuál. A los que creen en una sola copa, a los que creen que las ofrendas no son un mandamiento, a los que creen que la salvación no se pierde. La iglesia de Cristo está muy dividida, hermanos. Es la consecuencia de la mala enseñanza. Es la consecuencia de no poner atención a lo que Dios nos dice a través de su escritura. Esas son las consecuencias, hermanos. ¿Quién nos va a creer que nosotros somos la iglesia verdadera cuando hay una tremenda división? ¿Sí? En la iglesia de Cristo. ¿A causa de qué? A causa de aquellos predicadores que nada más enseñan lo que se les viene a la mente, no estudian, no investigan, o ese predicador que salió enojado, o ese hermano que salió enojado en una congregación, va y hace su congregación a su manera. Este ha sido un problema, mis queridos hermanos, que la mayoría no quiere aceptar, no quiere ver. Siguiendo con el versículo, el pensamiento aquí es que se ha de creer a Dios que envió al Señor Jesucristo al mundo. ¿Y qué es lo que se debe creer? Se debe de creer que Dios envió al Señor Jesús para que fuese el Salvador. Se debe creer lo que Dios dice acerca de nuestro Señor Jesús, es decir, que Él es el único Salvador y que los pecados solo pueden ser quitados mediante su obra salvífica en el Calvario. Luego dice, este versículo tiene vida eterna. Observemos bien aquí, queridos hermanos, que no dice tendrá vida eterna, sino que Él posee el presente de la vida eterna. La vida eterna es la misma vida del Señor Jesucristo. No es solo una vida que durará para siempre, sino que es una cualidad y calidad de vida superior, la cual el centro es Cristo mismo y su palabra. Es la vida del Salvador que es impartida a los que creen en su nombre, en Él. Es la vida espiritual recibida cuando se nace de nuevo, en contraste con la vida natural que se recibe en el nacimiento físico. Y dice la Escritura, y no viene a juicio. El pensamiento aquí es que el que cree no es condenado en el tiempo presente y no lo será jamás en el futuro. Este versículo, hermanos, que les estoy leyendo de Juan, es un paralelo, fíjense, es un paralelo a la carta que escribió el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 8, versículo 1, que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías, Yeshua, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. El que cree en el Señor Jesús queda libre de juicio porque Cristo ha pagado la pena por sus pecados en la cruz del Calvario. Dios jamás exigiría 2 veces la paga de su pena, jamás crucificaría 2 veces a su amado Hijo. Cristo pagó como el perfecto sustituto y eso es más que suficiente. Él ha consumado la obra y no se puede añadir nada a una obra consumada. El creyente jamás será castigado por sus pecados gracias a la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús. El cristiano ha pasado de la muerte a vida. El que ha creído en Cristo ha pasado de un estado de muerte a una de vida. Antes de su regeneración, estaba muerto en sus delitos y pecados. Así estábamos, hermanos, en esta condición, antes de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesús. Y todo aquel que no está con Cristo está muerto en vida, muerto en sus delitos y pecados. Pero el amor de Dios, hermanos, el amor de Dios llegó a nosotros, gracias a su misericordia. Al ser elegido en su amor y depositar su fe en el Señor, vino a ser morada del Espíritu de Dios.
y poseedor de la vida divina. Históricamente, la vida eterna, la vida del mundo venidero, se suponía que estaría disponible solo cuando los muertos fueran resucitados. Según la tradición judía antigua, hermanos, se tenía la creencia que Jesús se adelantó al paso del tiempo e hizo una escala para hacer un cambio en la historia. Eso fue causa de grandes conflictos, como los tenemos ahora, de grandes conflictos teológicos, ya que la Escritura misma afirma que Cristo vino en el tiempo adecuado. Dice la Escritura, Gálatas capítulo 4, versículo 4, mas vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Versículo 5, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6, y por cuanto sois hijos de Dios, envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Aludir esto es rechazar la preeminencia divina. Su amplio conocimiento de todo siempre es creer en el Señor y Salvador Jesús para que el hombre pueda ser salvo. Negar por completo que Dios es soberano, hermanos, es rebelarse contra esta creencia. Es decir, como dice Daniel capítulo 4, versículo 35, todos los que habitan en la tierra son condenados como nada. Él hace de acuerdo a su voluntad con el ejército del Samayín y con ellos que habitan en la tierra. Nadie puede soportar su poder ni preguntarle, ¿qué es lo que has hecho? Fíjense lo que dice la Escritura. En este verso, la misma Escritura afirma dos cosas importantes. Tanto la palabra oye como la palabra cree, ambas son un participio presente, hermanos, es decir, expresa una acción continua y repetida. Entonces, con esto queda evidenciado que al presentar atención detenidamente en la plena reflexión de la palabra del Hijo, las cuales son la misma que las palabras del Padre, y si cree en ellas como tal, es vivificado, dice la Escritura. La misma Biblia afirma ser palabra vivificadora de Dios. La Escritura no puede ser privada de su plena autoridad e inerrancia, dice la Escritura, queridos hermanos. Nuestro Señor y Salvador Jesús, Él mismo afirmó que no puede ser quebrantada, según el texto de la palabra griega utilizada, lou, que significa disolver. Es imposible que la misma se disuelva porque es eterna, perfecta y plena en sí misma. Los que creen en el nombre del Señor llegarán a ser o somos, en el caso de sus hijos, de los cristianos, llegamos a ser hijos de Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y miembros de Cristo, como dice Efesios capítulo 5, versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, en una unión con el Dios Trino, es decir, Mateo 28, 19, por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu. Ser bautizado es ser sepultados para poner fin a la vieja creación. Fíjense lo que dice la Escritura, queridos hermanos. Esto que dice Pablo aquí, nada tiene que ver con nuestra salvación, aunque algunos digan que sí. Fíjense lo que significa nuestro bautismo en agua, hermanos. Ser bautizado es ser sepultado para poner fin a la vieja creación, por medio de la muerte del Salvador, y ser resucitados, es decir, levantados para ser nueva creación de Dios por medio de la resurrección del Salvador, como lo vemos ahí en Romanos capítulo 6, versículos 1 al 5. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en el Mesías, Yeshua, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Dice la Escritura. Este bautismo, el cual nos dice el apóstol aquí, hermanos, es mucho más avanzado que el bautismo de arrepentimiento y predicado por Juan.
Es decir, les hablo de este bautismo. Juan capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Los Hechos capítulo 1, versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Versículo 4. Y dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es saber, en Yeshua el Mesías. Versículo 5. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Ser bautizado sin creer es simplemente un rito vacío, es decir, un remojón, queridos hermanos. Creer y ser bautizados. Nuevamente, dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nuevamente, la condenación está en el no creer, queridos hermanos, como se los expliqué al principio. Las buenas nuevas de Juan, capítulo 3, versículo 18, atención a lo que dice aquí. El que en él cree no es condenado. Nuevamente vemos, hermanos, su contexto inmediato de lo que está diciendo aquí. Marcos 16:16 y Juan 3:18 hablan claramente, hermanos, dónde está la condenación. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Miren lo que está diciendo aquí. Aquí el versículo no dice el que no cree y no sea bautizado. Aquí está mejor explicado, mejor entendido. Esto indica que la condenación solo está relacionada con la incredulidad, queridos hermanos, y nada tiene que ver con el bautismo aquí, de nuestro bautismo en agua. Todo lo que se necesita para ser salvo de la condenación, como dice la Escritura, es creer, hermanos. El arrepentimiento se produce principalmente en la mente. La acción de creer sucede principalmente en el corazón, como lo vemos en Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca al Señor Yeshua y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí está hablando de futuro, pero miren lo que dice el versículo siguiente. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Se hace confesión, palabra presente y no futura. Creer es unirse en las cosas en las cuales cree y se recibe. Creer en el Evangelio es creer principalmente en el Señor Jesús. Dicen los Hechos 16:31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Yeshua, el Mesías, y serás salvo tú y tu casa. Creer en el Señor Jesús es entrar en Él por la fe. Por la fe, dice Juan 3:15, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer es recibir a nuestro Señor y Salvador Jesús, y esto nos hace hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, dióles la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, para ser unidos a Él. Tal fe, como dice la carta a los Gálatas 3:22, mas encerró la Escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Yeshua, el Mesías. En Cristo nos da Dios, por la palabra de verdad del Evangelio que escuchamos, nos da esa vida eterna. Romanos 10:17 dice, luego la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice la Escritura. Dice Efesios capítulo 1 versículo 13, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice la Escritura. Esta fe nos introduce en todas las bendiciones del Evangelio, es decir, Gálatas 3:14, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en el Mesías, Yeshua, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Por lo tanto, es preciosa para todos nosotros.
Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo del apóstol Yeshua, el Mesías, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesús. Concluyo con lo siguiente, queridos hermanos. Creer es recibir al Salvador, no solo para obtener el perdón de pecados, sino también para ser regenerados, es decir, para nacer de nuevo y ser salvos. Los que así creen llegan a ser hijos de Dios y miembros de Cristo en una unión con el Dios triuno. Ser bautizado es afirmar esta verdad. Esto es ser sepultado para ponerle fin a la vieja creación por medio de la muerte del Salvador, y al ser resucitado, levantado para hacer la nueva creación de Dios por medio de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesús. Esta es la explicación, mis queridos hermanos, de Marcos 16:16, que las mismas escrituras nos dan. Así pues, hermanos, con esta explicación, espero que lo analicen, ¿sí? Que comparen lo que las escrituras dicen y lo que predicadores de la Iglesia de Cristo han enseñado por muchos años. Una predicación, una doctrina de hombres, hermanos, que no va de acuerdo a la sana doctrina, a la doctrina de los apóstoles. Muchas gracias por su atención. Me despido de ustedes, su hermano en Cristo, Enrique Olea. Nos veremos con otro estudio, queridos hermanos. Que el Señor me les bendiga. Amén.